Hey, ¿qué tal? En el video del día de hoy, cómo aumentar la señal Wi-Fi de tu Windows 10 al máximo y sin ninguna clase de programas. Algo que sin duda lo debes de conocer. Vámonos con la intro y arranquemos. Vale, pues como he dicho al inicio de este video, cómo aumentar al máximo la señal Wi-Fi de tu Windows 10 o de cualquier clase de Windows, para que obviamente quitemos la configuración de fábrica y mejoremos la conectividad Wi-Fi para que carguen los videos más rápido y tengas en general más señal de Wi-Fi sin impedimentos. Aunque estés, digamos que un poco más lejos, pues tendrás un alcance impresionante. Entonces, dicho ya todo lo anterior, y de igual manera destacar que esto funciona para Windows 7, 8, 8.1 y Windows 10. Obviamente la configuración un poco variará en algunos dispositivos dependiendo de tu tarjeta de red, la que tiene obviamente integrada tu computadora. Por lo tanto, vamos a cambiar los valores de fábrica, adaptarlos para aumentar la señal Wi-Fi a lo que es al máximo. Bien, para esto los pasos son súper sencillos y súper rápidos. Estando acá en lo que es el Windows 10, actualmente, si puedes ver, estoy en la actualización de octubre, la que igual ha dado problemas a ciertas personas, pero bueno, ya es otra historia. Vamos a darle aquí, vamos a escribir panel de control y ya posicionados acá nos dirigimos a centro de redes y recursos compartidos. Ya una vez ubicados acá en Windows 7 es más fácil acceder directamente desde acá, o de igual manera con el panel de control. Ahora bien, vamos a dirigirnos a cambiar configuración del adaptador. De esta manera nos abre lo que es esta ventana donde tenemos la conexión de cable de red, que en mi caso está desconectado, y la que nos importa es la conexión Wi-Fi. Aquí podemos ver la marca y el modelo de lo que es mi tarjeta de red. Obviamente variará en diferentes casos, pero la configuración es la misma. Entonces vamos a darle aquí en propiedades, y el primer cambio que nos importa es aquí en uso compartido tener obviamente desmarcada esta opción. De esta manera dice aquí que permite a los usuarios de otras redes se conecten a través de la conexión de internet de este equipo. Hay que tenerla desmarcada, porque si la tienes marcada, pues obviamente irá más lenta la conexión Wi-Fi. Bueno, esto ya lo tienes que tener de un solo desmarcado. Vamos a darle aquí en funciones de red y vamos a dirigirnos a lo que es en configurar. Posicionados aquí en las propiedades de tu tarjeta de red Wi-Fi, la que viene integrada, como he dicho, vamos a dirigirnos a administración de energía, y hay que tener aquí esto desmarcado en permitir que el equipo apague este dispositivo para ahorrar energía, tal cual. Vamos a tenerlo desmarcado. Una vez realizado lo que es este cambio, vamos a dirigirnos a lo que es opciones avanzadas. Y acá, importante, acá están las siguientes configuraciones que vamos a realizar, los siguientes cambios. Vamos a realizar los siguientes cambios porque generalmente aquí, lo que generalmente todos tienen, que es 812.11b, generalmente está marcado, algunas veces está marcado como único, pero hay que marcarlo como largo y corto. De esta manera, por ejemplo, si tú estás con tu computadora ahí en tu cuarto y el módem está un poco más lejos, está traspasando varias paredes, este valor lo que hace es dirigirse con un valor largo y corto. De esta manera es la apropiada y la ideal para llegar a lo que es la conexión del módem y obviamente aumentar un poco la señal. Bien, dicho esto, nos dirigimos al siguiente cambio, que es aquí donde dice ADHOT 11N, que regularmente esto se refiere a la función que permite que los dispositivos se conecten a la red de un hogar inalámbrico en el modo de Wi-Fi, es decir, una red inalámbrica ADHOT, que a diferencia de una red inalámbrica estándar, una red ADHOT es una red temporal creada para un propósito específico, como por ejemplo un grupo de colegas reunidos en el mismo lugar para trabajar. Entonces sí la tenemos que tener marcada aquí como enable, para que obviamente nos permita una conexión más rápida cuando se conecten a ese tipo de red de grupos de equipos, este tipo de red ADHOT. Entonces tenemos que tenerlo aquí tal cual marcado, y vamos a dirigirnos a los siguientes valores. Aquí tal cual vamos a dejar así como viene. Aquí en recibir los buffers vamos a cambiarle a un valor de 512, y aquí lo que es, nos dirigimos a la configuración en the roaming, vamos a tenerla marcado como alto. De esta manera estará localizando otras redes Wi-Fi a la cual obviamente no nos podemos conectar porque los valores de fábrica no nos llegan a más redes Wi-Fi, pero de esta manera, teniéndolo aquí en high de una manera alta, pues ya nos estará localizando más redes Wi-Fi con la posibilidad de poder conectarnos de una manera más amplia.
Bien, realizado lo que es este valor del roaming, vamos a darle aquí en lo que es el valor del intervalo. Por defecto viene como 60, vamos a establecer un 100 de valor para lo que es la escala del intervalo. Y aquí en transmisión del buffer vamos a dejarlo tal cual, así como viene 512. Y de esta manera, estas son las configuraciones de una manera sencilla y rápida. Unas propiedades que obviamente van a mejorar la señal de tu tarjeta de red sin ningún programa, solo modificando los valores de fábrica desde aquí, desde las configuraciones de lo que es el Windows 10, Windows 8, Windows 7 y ya, simple y sencillo. Estas son las configuraciones que tenemos que realizar. Le damos aquí en aceptar, vamos a esperar a que se realicen este tipo de cambios. Y esto, como he dicho, únicamente tiene como finalidad, se marca como aquí, como no conectados. Y una vez que ya se hayan realizado los cambios, vamos a volver a conectarnos a nuestra red Wi-Fi. Inclusive me marcan otras redes que no me las localizaba. Aquí están otras impresoras compartidas que no me las localizaba. Vamos a darle aquí en conectar. Y de esta manera, tal cual, tan fácil y tan sencillo como poder aumentar la señal Wi-Fi de tu Windows 10 sin la necesidad de ninguna clase de programas. Ahora bien, si me preguntas cómo es que noto el cambio, no noto el cambio relativamente, me preguntarás. Esto lo notarán las personas que estén, como he dicho, en un cuarto y que su router, por ejemplo, esté abajo en la sala, que estés demasiado lejos del router. Entonces este cambio sin duda lo notarás porque aumenta, como he dicho, la señal de tu Wi-Fi. Pues hasta aquí este video con esta recomendación que sin duda la debes de aplicar. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanilla para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Hasta la próxima. Chao, chao.